Hola, bienvenidos a nuestro espacio Entrevistas a través de Zoom, un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido desde tierras gallegas. Y en esta ocasión, siempre lo digo, pero es que de verdad cada entrevista para mí es especial, pero esta es muy especial, porque tenemos con nosotros desde Barcelona, España, Cataluña, luego hablaremos de todo esto, que no hay ningún problema, a un matrimonio muy querido que, bueno, muchas cosas, ha trabajado muchísimo en temas de familia y ahora nos presentan una nueva etapa para los abuelos. Estoy hablando, y estáis viéndolos, a Víctor Mirón y a su esposa Sezka Planagumá. No sé por dónde empezar, porque tengo tantos Donde recuerdos y quieras. tantas cosas de hablar. Bueno, primero, ¿cómo estáis, chicos? Estamos bien, Muy ya bien, nos Os ves. veo Ella fantásticos. es joven como siempre y yo ya un poco mayor. Sí, bueno, de que todos vamos mayores. Yo estábamos hablando un poquito off the record de mis recuerdos primeros de ti, Víctor, porque yo a Sesca creo que la recuerdo más tarde, casada contigo, ¿no? Pero cuando yo te conocí, yo era una niña, ¿eh? No me eches más de los que ya tengo bastantes. Recuerdo en aquellos inolvidables, eran como retiros de familia en Los Olivos, en Madrid. Y aquí hacemos historia, porque hubo una cena con una esposa de un líder que llevaba aquello, que porque era de Lugo, su papá, que era anciano, fue Fraga Iribarne cuando era ministro Turismo. de eso y de ese turismo, ¿no? Es decir, aquello Información fue y turismo. información y turismo. Bueno, fue muy bonito todo aquello, vivimos momentos inolvidables, esto empezaba en España. Y por las noches había como fogata de campamento y todo esto, y yo no os conocía, pero allí os conocí, aunque tengo los recuerdos, la verdad, era una niña, sinceramente. Pero por supuesto, estaban por la noche la familia Mirón, que si no me equivoco, erais tres hermanos, tu papá, que tu papá murió joven, ¿verdad, Víctor? Sí, muy joven, Sí. 51 años. Sí, vamos, estoy un poquito perdida, pero tenía gafas, tu mamá, inolvidable, María Angurel, muy unida y muy ligada a la Unión de Mujeres Evangélicas, donde yo formé parte del consejo, tuve que salir en aquellos momentos por problemas con mi mamá, que estaba mal, y bueno, es que la recuerdo siempre igual. El pelo primero más gris, luego más blanco, con sus tubos, con su bolso. Era encantadora e inolvidable, ¿no? Esos son mis primeros recuerdos de ti y de tu familia. Y así es que la conocí después. Y hace poco escribí algo de la primera entrevista que hice en solitario en radio. Estaba en Nacer de Novo, no hacía demasiado. Y me dice Jaime Fernández, me dice, mira, hoy vas a hacer tu programa sola. Y yo digo, ¿qué? Sí, escoge tema, ahí te quedas. Y yo creí que me daba un pasmo, ¿no? Porque yo iba a rastros de él, estaba empezando y dije, ¿y yo ahora a quién llamo y tal? Y os llamé a vosotros. Y fue un programa muy bonito porque como siempre habéis estado ligados a familia de una forma u otra, vuestro ministerio, os grabé sobre todo esto. Tuve que bajar solita, Jaime desapareció del mapa y tuve que bajar a donde tenían los discos. En aquellos entonces no había mucha canción como ahora, que a veces no se sabe si está cantando al Señor o otra cosa. Y bueno, pues cogí una canción secular que el otro día puse El amor es una fruta para dos, creo que fue esa, o Te quiero de Perales, y fue un momento inolvidable. Así que dicho esto, gracias por estar aquí, muy Nada, bienvenidos a nada. vosotros y muy bienvenidos a todos vosotros que no sabemos desde dónde nos estáis mirando, hasta desde el polo, si entendéis español, que es en lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? De Bueno, acuerdo. chicos, pues bienvenidos y vamos a comenzar. Si es que, vamos a ver, vosotros lleváis muchos años en el ministerio, habéis estado muchos años trabajando con familia a familia. Concretamente, ¿qué hacíais o qué cargo teníais?
Bueno, de familia a familia fuimos los fundadores, Vale. somos este ministerio. De hecho, nuestra vida ha ido con nuestra edad. Cuando éramos jóvenes, nuestro ministerio eran jóvenes, nos casamos, nuestro ministerio eran estudiantes. Labor, sí. Entonces, nuestro labor o nuestro ministerio tuvimos el primer, cuando nos casamos con matrimonios, luego con hijos, cuando tuvimos hijos, una escuela de padres, ahora somos abuelos y aquí estamos empezando una iniciativa para abuelos. O sea, ha ido con nuestra edad. Sí, bueno, tuvimos, como todos. Y también Me incluyo, ¿no? También tuvimos la oportunidad de lanzar esto en el resto de Europa, porque España fue el ejemplo y la base para el resto, y entonces también tomamos la responsabilidad no solo de todo el Estado español, sino de toda la Europa occidental, y se plantó en todos los países este ministerio. Fantástico. De ayudar a familias, de ayudar a familias. Sí. Para ayudar a familias. De una familia a otra. Construir familias sólidas, fuertes. Fantástico. Sesca, tú presentaste durante años, y fenomenal, el autonómico catalán, que bueno, me decíais que, bueno, vamos a ir poquito a poco, porque yo, bueno, me hace mucha gracia, no me hace gracia, me da mucha rabia. Cuando hay algo para abuelos, la propaganda sale una señora con el pelo gris. Y no sé por qué, porque hay mucha gente que en la pandemia tenía pelo blanco y dije, bueno, pues ya voy a aprovechar porque no me puedo teñir, y muchísima gente se la ha puesto y están encantadas. Y yo tenía el pelo muy rubio y un día me dicen, ¿por qué te has dejado el pelo blanco? Y digo, que yo no tengo el pelo blanco, pero tenía muy rubio y he cambiado un poco, ¿no? Bueno, tú presentaste durante años esto, Sesca, eres fantástica en todo esto. Y bueno, llega esta etapa y nos vamos haciendo mayores, y es maravilloso como el Señor tiene para nosotros siempre algo. Yo no quiero dejar de soñar, porque el que deja de soñar muere. Y sí es verdad que le pido al Señor que me haga saber la medida de mis días, o hasta dónde o cómo puedo, porque a veces hemos visto ejemplos tristes, ¿no? En este sentido. Sí. Entonces, bueno, primero felicitaros por vuestro servicio durante tantos años, por vuestra amistad, por vuestro cariño, os quiero un montón y lo sabéis, tanto Timoteo como yo. Y por cómo habéis sido como padres y como hijos. Hay una cosa que quiero decir, espero que nos llegue porque tenemos un poquito de problemas con la conexión. Tu abuelo era el siervo de Dios, tan querido en, bueno, yo digo España porque, pero bueno, en España, en Cataluña, en los dos lados, como me da igual, Enrique Angurel. Y era tan importante para ti y estabas tan unido a él que tienes una foto en tu mesilla, y lo sé. No, ¿cómo lo sabes? Yo sé muchas cosas, que hemos comido mucho pulpo juntos y muchas cosas y muchas historias. Fíjate, cuando nos casamos y yo vi la foto de su abuelo en la mesilla, digo, a ver, ¡Ponme la mía! Tenía la foto de... Pero no, como la tenía ahí al lado, ya tenía la foto en directo. Y la otra... Ya, no, pero a ver, voy a la unión y al cariño, porque yo lo veo con mi marido, lo veo con su abuelo. Es que es una cosa, su abuelo materno. Su abuelo materno. Mi abuelo era abuelo materno y me marcó muchísimo, o sea, me dedicó mucho tiempo, posiblemente porque era el primero, posiblemente el hombre tenía más tiempo, no lo sé, pero me dedicó mucho tiempo, y de hecho hoy puedo decir así muy simple y llanamente que todo lo que pueda ser de buen abuelo se lo debo a él, por todo lo que le invirtió, todo el tiempo que me llevaba cuando él predicaba y salía fuera de la ciudad, de Barcelona y a otros sitios, me llevaba con él. Yo me dormía mientras predicaba, porque claro, un niño pequeño, pues, pero jugaba mucho con él. Recuerdo que jugaba en el pasillo de casa de mi abuelo, jugábamos a la pelota, y como siempre la pelota, ¿dónde iba a dar? Pues en la lámpara, y mi abuela se ponía a morir. Pero es que yo he hecho lo mismo en casa, y es que se pone a morir, pero ¿qué pasa? Yo no, porque yo tengo que jugar aquí con mis chicos, ¿no? Y realmente... Pero eso uno lo recicla con sus nietos, ¿no? Aquí viene el niño y a mí sí, abuela, te quiero mucho y todo eso, pero donde está el abuelo, que me largue yo. No, yo creo que él oró
mucho por mí, me da la impresión. Y además, déjame decir una anécdota que vi cómo Dios lo honraba. Y es una anécdota que solo los americanos cometen, porque fue un error y una anécdota. Yo me gradué, tengo un máster en educación cristiana por el seminario de Dallas Theological Seminary. Entonces, el día que te dan el diploma, el máster, ¿no? Te ponen el anillo, te pones todo y tal, y te llaman y tienes que salir allá para que te den el certificado. Y claro, mi nombre era Víctor Mirón Angurell. Angurell. Pero ¿qué pasa con los americanos? Que el nombre del medio se piensa que es el de la madre. Y entonces llamaron, no sé, sentí algo de Víctor y Angurell. Y dije, me parece que ese soy yo, pero no me tocaba, porque yo iba detrás, pero claro, vieron la A de Angurell y me llamaron el segundo. Y no, ese soy yo y salí. Y primero me sorprendí, pero después pensé, digo, mira, qué bonito. Sin saberlo ellos, están honrando a mi abuelo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, decir de Sesca también que ha sido una madre extraordinaria. Tu mamá murió muy joven y tú te encargaste, y sé que la querías a morir, a María, a tu suegra. Yo también, pero sé que la querías, la cuidaste hasta el último momento, que se estaba preparando para ir al culto cuando el Señor la llamó. De Navidad. Su bolso, sus tubos, y es que la estoy viendo. Te has encargado de tu hermano, de tu papá, que se volvió a casar y la mujer también murió joven, y todo eso te honra. Y dicho todas estas historias, vamos a meternos de pleno en lo que nos ocupa. El Señor, y esto me encanta, porque yo quiero ser, digo, Señor, ayúdame a ser como Caleb. Dame las fuentes de arriba, las de abajo, y dame este monte, mientras tú quieras. Y si no, que me lleve con él. Pero el Señor pone delante de vosotros, y me vais a explicar qué es esto, decir algo que me acabas de decir ahora, porque no me lo mandaste cuando me explicaste por otros medios. Todo esto de lo que vamos a hablar es, o sea, SPA, solo para abuelos, pero que está en catalán y en español. Por eso la letra SPA, porque podía salir... Es que cuando pensábamos en un nombre, ¿cómo podemos llamar, qué nombre le podemos poner a un trabajo que vamos a hacer con abuelos? Y se nos ocurrió spa. Un spa, ¿sabes lo que es, no? Un sí, lugar es que yo pensaba un poco en eso, por ahí no... Por ahí va también, por ahí va, también tenemos suyo. Y es que los abuelos ya estamos... a descansar un poquito. Cuando nos relacionamos con los nietos, es con más tranquilidad, con más serenidad. Bueno, pues spa, y además son las siglas solo para abuelos. ¿Y cómo suena en catalán? Sols per avis. Vale. Solos, miramos para avis, abuelos. Miramos una sigla que pudiera ser y que también conectara con el spa, como con un spa. Ahí. Perfecto, me encanta. Entonces, ¿cómo surge esto, Víctor? Bueno, surge ya hace mucho tiempo, que venimos dándole. Yo siempre he dicho que la labor con familias nos sigue con nosotros en el ciclo de la vida. Y mi énfasis es poder dar una respuesta a todo el ciclo de la vida. Pero dijimos, no vamos a hablar de abuelos hasta que no seamos abuelos. Entonces, como parte natural de la vida, hemos hecho padres de niños, padres de adolescentes, y entonces ha llegado el momento de hacer algo para abuelos. Y hace tiempo que empecé a acumular libros cristianos y otros, y me empecé a hacer una bibliografía y buscando siempre temas de abuelos. Decir que tenemos 6 nietos. Eso es lo que os iba a preguntar ahora, 6 nietos. De momento, 6 El nietos. mayor tiene 16, pura adolescencia tal. Los que le siguen tienen 11 años, casi 12, pura preadolescencia. Y los otros, de 9. Todos son, y tenemos la niña de 9, de 7, vamos de 7 a 16. O sea que hay un abanico. Hemos vuelto a revivir la infancia, la adolescencia, la preadolescencia. Ahí lo estamos, pero desde el spa. Desde el spa. Desde el spa. Pues, nosotros solo tenemos uno, pero revoluciona lo suyo. Ahí te lo cambian todo. A veces uno vale por 10. La cuestión es que había esta inquietud también. Y ya cuando vimos esto, lo primero que hice, dije, voy a ver qué es lo que hay. Y empecé
conociendo el campo cristiano nuestro, ya sabía que no había nada, eso ya de entrada, pero lo chequeé. Después busqué casi nada, o sea, hay Casi cosas nada. sueltas, muy sueltas. De hecho, el primer libro que yo conozco, hay uno de Sudamérica, había uno pequeñito, y lo que sacaron, el libro que sacaron Esther Martínez y Sesca, del libro, pues desde que soy abuela no me pinto los labios. Ha sido Sí. el primero de este país y posiblemente Hay de novelas que se han escrito, de pero sí, abuelos. pero no intencionalmente para explicar la Un labor. ministerio para esto. Exacto. Vale. Entonces ahí es donde entro yo y investigo y no encuentro nada y digo, los americanos seguro que tienen algo. Y entro allá también y me pongo en contacto, veo un grupo y me pongo en contacto con ellos. Y me dicen, oye, ¿cómo has sabido eso? Digo, mira, porque tengo la inquietud, estoy buscando algo. Dice, nosotros hace 5 años, y atento a lo que voy a decir ahora, hace 5 años que empezamos, el año pasado. Dice, empezamos viendo, hemos de hacer algo como abuelos. Y queremos ser abuelos intencionales. Dice, buscamos y no había nada. Dice, en mi país hay 60 millones de abuelos. En Estados Unidos. Y 30 que se supone que son cristianos. Dice, no hay nada de una manera sistemática. Hay cosas sueltas, hay autores que han escrito un libro, tal, pero no hay una labor continuada, sistemática e intencional. Y dije, ostras, 5 años, empecé a buscar y dije, pues ahí es donde yo vamos a ir, pero de cabeza con el tema este en nuestro país. Vale. Entonces, explicarme un poquito. Vamos a ver. ¿Qué propósito tiene Sesca? Bueno, la web, el propósito que tiene es poder dar herramientas a los abuelos. Evidentemente, son abuelos que se conectan, no estamos hablando de personas muy mayores, o sí, porque las hay que también son muy mayores. Sí, ¿no? Sí, abuelas como tú. Abuelas activas. Y como vosotros, que yo siempre... El propósito es dar herramientas, un lugar donde los abuelos puedan identificarse, puedan también conocer la historia de otros abuelos, puedan encontrar qué podéis hacer con tu nieto. Y aquí, si quieres, hablamos con más detalle, ¿no? Los distintos apartados que hay, pero un lugar donde se cubra una necesidad como abuelos también, ¿no? Sí, mira, déjame decir, porque hay una cosa muy interesante. Y además estamos con otro matrimonio, conocido también aquí, José Luis Aguirre, de la familia de los Aguirre, por aquí, y Lidia Frutos, y somos el equipo, ¿no? Y junto también con una cuñada mía, Noemí Méndez, que nos ayuda de secretaria. Pero una cosa que hicimos, dijimos, oye, ¿estaremos equivocados o no? Y hicimos el año pasado, enviamos una encuesta a los 200 primeros abuelos que teníamos en mente, tanto de nuestras iglesias o comunidades como otros que conocíamos. De los 200 nos contestaron 150. Esto es muchísimo. 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 Es del 75%. Y ahí les preguntábamos, ¿qué necesitas tú como persona y qué necesitas tú como abuelo? Y salieron 3 temas que son los que estamos trabajando. Uno, como persona, crecer a nivel de desarrollar qué hago yo, cuál es mi persona, cómo puedo, los temores que tengo. O sea, salió muy interesante ese aspecto en esta situación. Y segundo, sobre todo con los nietos, cómo puedo transmitir lo que yo creo, mis valores a mis nietos y la preocupación de que mis nietos no están siguiendo las cosas de Dios y cómo compartirles la fe. Esto fue, y otro elemento muy importante es la relación de los abuelos con nuestros hijos, es decir, con los padres de nuestros nietos. Con los padres de nuestros nietos. Estos temas salieron, pero como los más destacados, no lo esperábamos, nos lo dijeron ellos, dijimos, uy, aquí hay sabiduría, aquí hay necesidad. Aquí hay un pozo para... Era un vacío. Que vacío, una necesidad de que alguien que sirvan. Hoy estaba hablando con una persona que me ha llamado para también desarrollar ese tema y dices que, Víctor, en nuestras iglesias la gente mayor solo está para sentarse, saludar y nada más. Y es claro, hay gente que tiene, yo le dije, claro, somos jubilados, recibimos más o menos una paga, tenemos algo de dinero, disponemos de tiempo,
tenemos aún básicamente salud para hacer cosas y estamos sentados, no puede ser esto. Es un ejército, cuidado que en España hay más de 8 millones de personas como nosotros. Imagínate tú todo lo que esto puede implicar de influir y de actuar, no solo en la política, no solo que también está en el tema pensiones, sino de influir a toda una generación de nietos que están ahí con toda su problemática, ¿no? Vale, lo que a mí me sorprendió, porque cuando me llegó la información, tú me la mandaste y me llegó por tus medios y tal, enseguida contacté contigo, pues me sorprendió que esto es como una web. Explicarme un poco, porque esto es súper novedoso. Es una web. Es una web. Es Bueno, una web. Es una web hecho por profesionales. Sí. O sea, es una web. Enseguida buscamos, tenemos a unos amigos que dijeron, creemos en esto, somos abuelos y todos vamos a poner algo de Es decir, finanzas. vamos pasando, claro, yo por ejemplo, en estos momentos estoy cuidando de una madre que va a hacer 90 años. El desplazarme, aquello de vea, sube y baja, no sé si volverá, con lo movida que soy yo. Claro. No me amargues, Víctor. No. Pero quiero decir, gracias al Señor, pues por Internet, por todo lo bueno que nos ofrece Internet. Y evidentemente hay abuelos como yo que tenemos solo un nieto, que son mamás jóvenes, hay gente mayor, hay gente que tal, y que es una maravilla desde sus casas. O sea, Claro. ya nos dedicáis a ir dando retiros, dando esto. Estáis ejerciendo como de abuelo. Estoy en mi casa y os estoy hablando y va por ahí la cosa, ¿no? Total, y fíjate que unas cosas que hicimos con la encuesta y ahora que hemos salido con la página web, la mayoría se conectan con el móvil, porque todos tenemos un smart móvil, esos móviles que se pueden, la mayoría se conectan con móviles, otros lo hacen también con el ordenador, pero ya hay que conectarlo y abrir y tal. Y la web lo que tiene es esto, ahí colgamos artículos, colgamos, después hablaremos de la web, y vimos que era un elemento de comunicación actual que lo puedes tener en la tablet, en el móvil o lo puedes tener también en el ordenador. Que no es necesario tener un ordenador, que puedes estar en el autobús o puedes estar en el campo, si tienes conexión, te conectas y entras directamente con tu móvil. Pero básicamente dais, no hay interacción. Sí. Sí, no. Lo que queremos que entra. Lo que queremos es que sea justamente esto, una web dinámica. Que ofrecemos y damos la posibilidad, quien quiere inscribirse en la web para recibir la información fresca que va saliendo a menudo. Eso se llama newsletter. Sí, a eso iba yo. Esto, sí. Vamos a ver, ¿qué actividades hacéis? Ya sabemos que es interactiva, que es una web, newsletter. Explicadme un poquito esto, porque no todo el mundo está muy enterado. Por ejemplo, en la web hay distintas ventanas, ¿verdad? La típica, tú cuando abres una web, quiénes somos, qué hacemos, qué propósito hay, objetivo tal, qué ofrecemos. Pues, por ejemplo, hay una ventana que son cosas del área, ¿cómo se El rincón. El rincón de los abuelos. El rincón de los abuelos, ¿no? Y allí se ofrecen, pues, recetas de la abuela, recetas de cocina del abuelo. O sea, son recetas que gustan a los nietos, no estas sofisticadas, no, que los macarrones de la abuela, por ejemplo, ¿no? Y las salchichas. Con foto y la explicación. Luego está también Cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Cada X tiempo pues sale un cuento para que el abuelo pueda contar un cuento. Hay muchos para contar, pero un cuento que tiene sentido, que tiene unos valores que queremos transmitir cristianos y transmitir. Es una web que es para todos, para cristianos y no cristianos. Ya lo sé, Evidentemente, todo lo que se lanza es bajo una perspectiva cristiana. Pero es para cualquiera. Herramientas para absolutamente todos, ¿no? Hay otro apartado, pues que es abuelos, necesito vuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo orar por nuestros nietos? ¿De qué manera específica? ¿Y cómo orar con nuestros nietos? Pues artículos, consejos que nos ha ido bien y que los compartimos. Motivación. Y si hay un abuelo que tiene una experiencia en este terreno o en otro, nos escribe, lo supervisamos evidentemente y se cuelga. Eso,
eso que decías, y después hay un apartado también muy concreto que a ti te va a gustar, pero déjame decir, en la mayoría de artículos hay una posibilidad inmediatamente de responder. Es decir, le pedimos, danos un comentario. Y entonces nos envía, y eso directamente ya nos envía. También hay una parte que dice cómo colaborar. Puedes ser colaborador, puedes, si quieres colaborar también a nivel económico, lo que quieras, para ser voluntario, y damos varias opciones para ser voluntario. Te gusta dibujar, eres técnico en algunas cosas, quieres promover esto en tu ámbito, es decir, damos unas posibilidades y siempre hay una respuesta. Y la primera que siempre ofrecemos es, ¿quieres recibir noticias? La web actualizada, ahora la acabamos de actualizar con un artículo muy interesante, hay varios. Una es lo que ha dicho Sesca, abuelos, orad por mí. Entonces, este es nuevo y hemos empezado con un artículo que lo ha hecho Sesca y que nos motiva esto. Hay otro que es justamente uno de los artículos base, que es cómo explicar la guerra de Ucrania a nuestros nietos. Entonces ahí damos unas pautas para, como abuelos, explicarles qué es lo que está pasando, y también que los niños pues oren con nosotros, orar por los niños de allá. Es decir, actualizamos. La manera de actualizarse es que tú te escribas al newsletter, no te cuesta nada, solo te escribes, pones tu email y tu nombre. Un Y momentito, nosotros te enviamos. dinos alto, claro y fuerte, Sí, que todo el mundo pueda apuntarlo, sí. el nombre, o sea, de la web. Vale. Ya sabéis que la web siempre lleva 3 dobles, Sí, punto, ¿vale? A sí. partir de aquí es spabuelos.org. spabuelos, todo junto, .org. Espabuelos, ¿eh? Vale. Espabuelos.spa, porque además es curioso, si tú entras desde cualquier lugar del Estado español, te sale el castellano. Si quieres, arriba el que sea, porque hay gente que nos ha contactado desde Estados Unidos y ha querido el catalán, pues ha ido a buscarlo. Si estás aquí en Cataluña, pues de entrada te puede salir uno de los dos y tú escoges el que quieres, ¿eh? Y entonces lo hemos hecho así porque creemos que aquí también tenemos unas posibilidades de ayudar a las personas, y francamente lo que queremos también es alcanzar a abuelos, vamos a decir así, que no son cristianos o que pueden llegar. Y por eso la página web, si la miráis, tiene cosas divertidas. Hay una ventana de humor. De chistes. Mira, que a ti te gusta. Y a, mí y a Víctor. De chistes, ¿no? No, o de vídeos. El humor, el chiste. Por eso ahí pedimos, si tú te viene algún chiste majo o te viene un vídeo, por ejemplo, lo que hemos colgado es de Eva H., que es buenísimo, sobre los abuelos. Entonces colgamos... Recomendamos películas, ¿no? Hay un pequeño tráiler, o sea... ¿Qué película hemos recomendado? La guerra con tu abuelo, o sea, que son cosas así, que son también, que ayudan a favorecer también la relación, que no todo tiene que ser en una misma dirección. Y una cosa que te va a gustar mucho a ti, porque sé que la admiras, es que hay un apartado que pone Esther responde. Esther Martínez. Que es Esther Martínez tiene consulta. Siempre salen 2 preguntas, ahora han salido 2 más nuevas, de un hombre y de una mujer de nuestra edad, que le hacen preguntas de cualquier cosa. Y ella responde. Y ella responde. Por ejemplo, la última que ha hecho, le ha preguntado, oye, le preguntan, porque hay uno, tiene uno que es el rincón de pensar y el otro el rincón físico, de cuidarte. Por ejemplo, de cuidarte, una le pregunta, oye, ¿los arándanos son tan buenos para nuestra salud y tal? Y ella, como nutricionista que es y naturópata, pues responde. Y esto lo puede responder cualquiera. O sea que ahí tienes para todos un poquito, ¿eh? Yo los tomo cada día, son muy buenos. Mira, pues ahí usted lo recomienda, y otras preguntas, ¿no? Bueno, mira, ¿qué pensáis hacer en un futuro? ¿Tenéis algo en vista? Dado ya lo que está, entiendo que yendo genial. Bueno, estamos ahora en la cuarentena, acabamos de parir. Acaba de salir la web. Esta web... Pero ya tiene la primera actualización. Esta web da mucho trabajo.
mucho trabajo, porque una web se tiene que ir manteniendo y también la idea es también hacer encuentros físicos, presenciales con abuelos, aquí en Madrid, en Galicia, donde sea, hacer encuentros porque para relacionarnos y también, a ver, para divertirnos, Sí, excursiones. si nos pides un poco la ilusión, sería que en cada zona hubiera como un grupo que se dedicara a tirar adelante esta visión de spa entre los abuelos de cada lugar, ¿no? Unas cosas que vamos a hacer, no sé si nos va a dar tiempo para final de año, pero vamos a preparar un seminario para abuelos, que puede ser presencial o a la vez que sea presencial, por streaming, será también puesto a disposición. Ese sería un tema de cómo ser abuelos desde una perspectiva bíblica, es decir, que veamos que realmente la palabra de Dios tiene mucho que decir y tiene mucho que decirnos como abuelos y cómo tenemos que actuar. Ese va a ser un seminario. Hay otro que va a ser presencial más corto, tipo conferencia, que la vamos a presentar en online y también así, que es cómo ser mejor abuelo. Pero eso es para motivacional, ¿eh? Así vamos a buscar cosas así, como ha dicho Bueno, Sesca, salidas, encuentros, eso también. quiero decir, estamos también en tiempos que son un fastidio, porque todavía estamos en pandemia. Todavía. Entonces, claro, bendito Internet. Pero yo tengo una gana de hablar, de abrazar, de moverme, de no sé qué, a veces me ahogo, de verdad, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay y gracias al Señor. Y me encanta vuestra visión, porque muchas veces nos miramos al ombligo, y vamos con un lenguaje muy espiritualoide, y si alguien hay que se sale un poquito de esa norma, pues lo miramos un poquito del revés. ¿Y para qué estamos aquí? Para ser sal y luz. Y yo, hay algo que cada vez que, bueno, he tenido radio mía o cada vez que me han invitado a entrevistas, siempre pongo una condición: dejadme hablar y luego, o entrevistar o lo que sea, dejadme dar 2 palabras de evangelio, que no tiene por qué ser la típico, pero como sierva de Dios y como persona cristiana, mi intención es llevar la luz al mundo, pero sin neurosis, Ahí. normales, Y para gente que está ahí a nuestro lado, nuestros vecinos, gente que nos entra en las webs y todas estas historias, y tenemos que darle carne, palabra, normalidad y una palabra de evangelio, pero con toda normalidad, ¿no? Claro, eso es lo que iréis viendo en la página web, sí. porque ese es nuestro objetivo, entre Me otros. encanta. Pero es me dar también herramientas para, o sea, la idea es, y quedémonos porque esta es la clave, queremos ser abuelos, es una iniciativa, es solo para abuelos, es una iniciativa de abuelos que queremos dejar una impronta a nuestros nietos, pero de una manera intencional. Queremos ser abuelos cristianos intencionales. Que está bien que miremos series en la televisión, pero que no estamos solo para estar sentados ni en la iglesia, tan solo, ni delante del televisor, ni ser los canguros baratos de nuestros Nietos. nietos, ¿verdad? Que a veces los hijos solo nos usan a veces para eso, ¿no? Pero queremos estar con nuestros nietos, queremos hacer de abuelos, queremos también Pero pasar tiempo con seguimos ellos. siendo matrimonio y personas no nos Correcto, y ese es el elemento que hemos de trabajar y mientras habrá abuelos que nos escuchen, vea, que a lo mejor ya ha faltado uno de ellos. O sea, ya el abuelo partió, la abuela ya partió también, pues bueno, pero siguen siendo abuelos. El recuerdo del abuelo que partió es muy importante. Mi abuelo, cuando murió, yo tenía 18 años, que es una edad, pero su recuerdo, la impronta que dejó, sigue conmigo viva. Y esto me ha ayudado a mí a ser abuelo. Si hoy puedo ser un buen abuelo, es justamente como dije antes, porque hubo alguien que fue intencional. Cuenta, el otro abuelo, el paterno, que no era creyente, aquel abandonó a la abuela y se divorció y se largó. Y mi padre, que era su padre, solo lo vio una vez en toda la vida. 7 años tenía mi padre cuando conoció a su padre
y le invitó a una cerveza en las Ramblas de Cataluña. Y punto, nada más. Y el hombre marchó porque vivía en otro país. No lo vio, o sea, un abuelo pagó el precio y el otro fue a la suya y lo rompió todo. Pero gracias al abuelo que pagó el precio, estoy donde estoy. Qué bonito, ¿no? Hay un versículo en Proverbios que a mí me encanta. Llega una edad y dices que soy abuela. Y un día le pregunta el niño a mi hija, le dice, mamá, ¿cuándo te vas a morir? Y dice, bueno, hombre, cuando sea viejiña y el Señor me llame y tal. Y dice, y los abuelos, y dice, ¿y la abuela Bea es vieja? No, a la abuela Bea se pinta los labios. Y el abuelo Timoteo, supongo que porque tiene poco pelo y es blanco, le dice, bueno, un poquito más, pero se adoran, o sea, bueno, no me gusta, ¿entendéis? No, no, perfecto. Es una relación entre el abuelo y el nieto que yo veo replicar la de La Timoteo complicidad. con su abuelo Edmundo Woodford, ¿no? Entonces es muy bonito. Y hay un versículo en Proverbios que dice, porque a veces a ver, está muy bien levantar a la generación Z, dejar el ejemplo, que no me gusta nada el término guerrera de Dios. Yo he luchado como una bárbara, pero luchar tiene otra connotación que guerrear. Hoy recogen mi trabajo y mis lágrimas otras más jóvenes. Claro. Y hoy tal vez utilizo más las rodillas. Entonces hay este versículo que dice, la gloria, ¿cómo es? De los ¿Abuelos? jóvenes es su fuerza Sí. y la de los abuelos su vejez. Y nos fastidia la palabra, pero tenemos una edad, unos más que otros, pero vamos yendo. Y yo personalmente me niego a dejar de soñar y estoy en una etapa dura, que es el cuidado, sé casarme más de esto que yo, de una mamá mayor. Ahora le dije, ¿te quieres ir? Te pongo allí la tele, que le encantan los concursos. Y me decía la neuróloga, eso es bárbaro, que se mueva la cabeza, ¿no? Y me dice, no, me quedo aquí callada, aquí atrás, y te escucho. Entonces lo está escuchando, ¿no? Y claro que hay que promover a la generación Z, pero no despreciar a los que yo, desde luego, quiero dejar huellas y me acuerdo muchísimo de la gente, de la impronta que dejaron en mí muchas personas mayores, mis abuelos, mis padres, preciosos siervos del Señor. Y me encanta cuando a veces en una iglesia que se lo puede permitir hay el pastor principal, que a lo mejor tiene cerca de 80 años, imagínate, y se le respeta al máximo. Y el Señor todavía predica porque puede. A lo mejor pide un coro antiguo, pero ¿me entendéis? Y luego ya viene pues un pastor de jóvenes para gente más joven y todo esto. Por eso me encanta, por ejemplo, en asambleas de hermanos, el consejo pastoral es múltiple. Y esto me parece importantísimo, porque en lo que uno es fuerte o su carácter o sus dones o tal, el otro es más débil y al revés. Y esto sucede también con los mayores y con los más jóvenes. O sea, no podemos, venga la Z para arriba, vosotros venga al sillón. No sé si me estáis entendiendo, alguien me está entendiendo. Totalmente. Yo creo Alto, fuerte y claro lo digo, ¿eh? yo creo que, y más una comunidad cristiana que tiene que ser multigeneracional Sí, y no señor. solo unigeneracional, porque también nos puede pasar lo otro, y tú lo has visto, Bea, que para ser responsable de estos que has dicho, tenías que tener 50 años o 60. Sí. Si no eras mayor, no podías ser responsable. Yo he sido joven y me tengo que enfrentar a estos también. Pero digo, oye, tengo algo que decir, os respeto y tal, pero también somos jóvenes. Queremos respetar la generación Z. El único problema que le veo yo ahora no es con la generación Z. La No. generación Z son los hijos de otra generación, no de los millennials, sino de los de antes, de antes de los millennials, no de los de Baby Zoom, que somos nosotros, sino nosotros. Entonces, hay como una desconexión entre los mayores y los padres de nuestros nietos, que es la generación Z y tal. Entonces ahí se produce y, por lo que sea, esta generación de nuestros hijos ha tenido que luchar tanto. Es la primera generación que los dos han tenido que luchar a tope, trabajando,
y tal, y les han dicho que a los niños tienen que tener extraescolares y todo esto, que no han tenido mucho tiempo para transmitir su fe, y ellos a veces también se han desconectado de su fe, los padres, y también han arrastrado bastante a los jóvenes. Entonces nos encontramos con una generación Z y otros que vendrán después, detrás de los Z, que no tienen este equilibrio cristiano que nosotros hubiéramos soñado para nuestra gente. Y de ahí viene un poco el ser abuelos intencionales. Diré, hey, vamos a ayudar a nuestros hijos en esta tarea, pero no vamos, quizá hemos perdido algunos a nuestros hijos o los han perdido, pero vamos a intentar no perder a nuestros nietos. Esta es, en el fondo, está ahí. Desde la plataforma de abuelos, nunca de padres. Nunca de padres, puede y pasar... no sustituyéndolos ni pasando de ellos, pero desde el tema de abuelos. Pero es muy bonito, ¿no? Hay cosas que heredamos muchísimo de nuestros abuelos y según hayan sido. Yo me acuerdo de mi abuelo que siempre digo que era el mejor cuentacuentos del mundo. Y cuando nos ¿Te íbamos acuerdas? a la... Envíanos cuentos de estos. Sí. Yo creo que algunos se los inventaba. Todos. Había uno del negrito ya, el continente africano, yo quería ir. No sé si era un sueño que el Señor puso en mí y se truncó o porque mi abuelo me contaba mucho, estaba en Cuba, me contaba mucho de los mulatos. Cuando aquí veía los mulatos, cuando venían los barcos y me contaba, tienen las manos por arriba negras y por abajo blancas. Y todas estas historias, ¿no? Y luego don Jorge y don Isabel Davis, que trabajaron en Nigeria muchos años. Entonces, estuve muy influida por todo esto. Pero mi abuelo es que era un conversador nato y me contaba un cuento del negrito Yayo, que yo creo que se lo inventó, pero es el cuento más bonito que yo he escuchado en mi vida, que era un negrito que vivía no sé dónde, iba a escuchar a los misioneros, y luego venía un león, luego subía a la copa del pino, a la copa del árbol y decía, abuelo, ¿qué es la copa del árbol? Y esas son cosas que muchas veces escribo de ellas, porque me han marcado. Claro. Y yo quiero dejar huella. Ahí. ¿Cómo se llama tu nieto? Lucas. Lucas, mira. Lucas, y tiene 4 añitos. Tenemos uno nosotros. Que se llama Lucas, Lluc en catalán. Luke, se llama Luke. Ese tiene Qué bonito. Lucas. Bueno, deciros que me encanta. Sabéis que os quiero un montón. Me gustaría leer un pasaje, si me permites. Sí, sí, es que yo quería dejar algo. Bueno, ahora llega la etapa, pero somos cristianos. Ya no evangélicos, pero somos normales. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mar. Entonces a mí esto del mundo y todo esto, habrá quien me esté cortando en este momento, pero no me gusta. No te pueden cortar. Junto a mi esposo salimos hace ya no sé cuantísimos años al ministerio. Juntos tenemos las fiestas de comunión y yo he sufrido muchísimo por esto, porque esto de mujer de pastor, como si fueras un colgarajo ahí, siempre me molestó. Como muchas otras cosas. Es que es muy lucida, me han dicho muchas veces. Perdón, si queréis me pongo un saco encima. Quiero decir, hay una serie de estereotipos que personalmente me han hecho llorar mucho. Claro. Y no quiero que suceda esto con más gente. Soy normal, soy cristiana, soy del Señor y estoy aquí por y para. A estas alturas de mi vida, cuando la gente que está jubilándose, mucha gente de sanidad, yo el otro día pude, gracias a mi hermana que me quedó con mi madre, tengo grupo todavía de amigas, no de universidad, de colegio, de los 10 años. Es tan bonito ir envejeciendo y que sepan que tú eres la protestante de toda la vida. Y jamás he tenido problemas ni con el sacerdote, aun cuando llegó la Ferede y todo esto, jamás, al contrario, me decía, ay, mira, me das tú hoy la clase. Porque claro, los niños evangélicos sabemos mucha Biblia. Nunca he tenido ningún problema. Y es una bendición. Entonces, evidentemente, mis grandes amistades, estar con la gente del Señor, la iglesia, eso es maravilloso y tenemos que hacerlo y no perderlo. Pero no perder a la gente por histerismos. Que el Señor me perdone, pero es lo que pienso. Hemos perdido demasiada gente, según mi manera de hacer y de ver, y como tú, llevamos mucha historia detrás, muchas generaciones detrás.
no solo la nuestra, sino venimos del siglo XIX, del 1800 y pico. Tenemos ahí que nuestros bisabuelos ya fueron los primeros resultados de todo aquello. Todo eso lo sabemos y sabemos que se han perdido muchas generaciones por todas estas tonterías de no entender todo lo que acabas de decir ahora, ¿verdad? Es como decía uno. Esperemos dice, que no nos hayan antes era... cortado y que no nos ¿Eh? crucifiquen. Pero No, no, ahora no. da un toque. No, de mira, lo el que toque es nosotros rápido. creemos. Fíjate, no, el toque está en el Salmo. Estaba pensando cuando tú hablabas, el Salmo 71, y Sesca, si quiere después Yo me rematar. acordé antes. Dice así, dice, tú, oh Dios, dice el salmista, me enseñaste desde mi juventud. Y eso podemos decir los tres que estamos aquí. Y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Amén. Aun cuando yo sea anciano y peine canas, bueno, yo ya no peino poco, dice, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera, a la Z Amén. y a la que venga, y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Es decir, lo que nosotros hagamos, no solo influimos en nuestros hijos, no solo influimos en nuestros nietos, sino que vamos a influir hasta la cuarta generación, que es más lo que pone la palabra de Dios, que no se nos pierdan. Y para esto... Tenemos trabajo, ¿eh? Y mucho entonces, trabajo. estas convicciones que tenemos, que no es cuestión de imponerlas porque no podemos, y tampoco hemos de transmitir las tradiciones que para nosotros eran buenas, pero para ellas no estamos hablando Hay que ir evolucionando también y no pero estamos hablando de perpetuarnos. verdad, estamos hablando de compartir una vida que ellos han de descubrir y han de vivirla, pero la han de vivir en Dios, no la pueden vivir sin Dios. Les hemos de decir que que el Señor ha de formar parte, que ir a un lugar no te, o sea, ir a una hamburguesería no te hace hamburguesa, ir a un taller no te hace coche. Lo que tienes que ser es cristiano y ir a la iglesia no te hace cristiano solo por ir. Ahora, si recibes la palabra de Dios, si la ves el testimonio de los tuyos, que cada generación ha de coger su testimonio y ojalá esta es nuestra idea con SPA, de poder pasar y decir, señores, tenemos una función que hacer, tenemos algo que aportar, mucho que aportar a nuestras comunidades, no somos un cero a la izquierda, ni nos lo debemos de creer. Por lo tanto, hasta que Dios nos diga y que la próxima generación también le conozca. Una última pregunta, Víctor. Bueno, creo que se está captando bien lo que la sintonía y que tenemos los tres, ¿no? O los cuatro. Timoteo está aquí. Aquí él y allí mi madre. Y yo en el medio con los labios pintados, como dice mi nieto. A mí si algo me gusta de internet o cuando hacía radio y no te veían, que eso me encanta, ¿eh? No te tienes que estar arreglando ni arreglando tu casa para poner, pero bueno, todo es bonito y también es bonito veros, sí, porque si no, yo ya ni sé cuándo nos vimos la última vez en una boda que estuvisteis aquí. ¿Una boda? En la boda de una persona que se casó con alguien de nuestra iglesia. Yo es que no me atrevo ya a dar nombres. Pero si algo me gusta es que a lo mejor me está viendo en el polo alguien que sabe español o catalán. Y yo no sé, porque yo sí he escuchado, he entrevistado tantas veces, yo tanta radio y tantas entrevistas, y he visto tantas cosas y tantos casos, gente, hijos de pastores incluso, que se apartan del Señor y vuelven por una entrevista que escucharon a lo mejor en la cama de un hospital. Yo es que he escuchado testimonios tremendos, que es lo que más llega siempre. Pero a veces te escucha alguien que yo no sé si está pasando un cáncer, un COVID en Ucrania y me ve desde no sé dónde, no sé cómo, porque esto es tremendo y que el Señor los ayude y hagamos lo mejor por ellos. Pero es que yo no sé quién me está oyendo, si me conoce, si no me conoce, si sabe catalán, español o portugués o brasileiro me está entendiendo, o soy gallega. Y no conoce al Señor, porque básicamente de todo lo que hemos hablado, y con esto quiero terminar, que no ocupamos mucho tiempo, que no sé quién es, que a lo mejor se apartó un día del Señor y ahora ve a unos abuelos y se acuerda de sus padres o de sus abuelos, o alguien que no sabe, que tiene religiosidad
o fanatismo, algo que a mí me pone muy de los nervios, pero que no tiene una relación preciosa y personal con el Señor, y no sé quién es, Pepito, Juanito o Mariquita, ¿qué le dirías? Uno, otro y terminamos. Venga, empiezo yo y terminas Sesca. Vale. Rápido. Hombre, yo le diría, mira, el Señor posiblemente no es lo que tú habías visto y tal, pero es alguien que te sigue amando y que hoy, de esta manera tan simple, te ha vuelto a decir, hey, te amo, quiero que vuelvas a mí otra vez. Mis brazos están por ti. No importa lo que hayas hecho, porque yo por eso vine y morí en la cruz por ti. Y no te lo tiro en cara, solo quiero que vuelvas a mí, confíes en mí y háblame, que yo te hablaré. Y de ahí empezaremos una relación nueva, que no tiene que ser la que has vivido o lo que tal, pero ese momento, esta pizca, velo, míralo como una llamada de parte de Dios, de alguien que te llama y te da una oportunidad. Dice, hey, te amo, vuelve a mí. Amén. Sesca. Sí, bueno, básicamente estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que el que nos esté escuchando tiene que saber, lo crea o no, que Dios le ama y que le ama tal como es, lo cual no significa que lo vaya a dejar tal como está, ¿eh? Porque cuando conoces a Dios, Él añade a la vida paz, serenidad, esperanza, hoy muy necesaria, y esto no es Sentido y propósito. sentido de propósito, y esto no es algo que suena muy bien, que sí, suena bien, es una realidad en la vida de muchos, en la nuestra lo es por lo menos, ¿no? Y dirigirte a Dios no necesitas ir a ningún lugar desde donde estás y decir aquí estoy, ¿no? Tú prometes que el que te busca te encuentra, pues yo quiero encontrarte, ¿no? Y te aseguro que lo va a encontrar, si va con un corazón sincero. Bueno, repetidme el nombre de la web, por favor. Sí. Spa. Spavuelo. Spa. Sí, Spavuelos. 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 spavuelos.org. Y Fenomenal. ahí también hay un correo electrónico que podéis pulsar. Veréis que la mayoría de artículos nos podréis conectar y estaríamos encantados de poderos enviar pues esas actualizaciones que se llama newsletter o la nueva carta nueva o la formación. Hay que ponerse al Esto día. lo recibiréis en el correo electrónico, lo recibiréis en vuestro móvil. No hay ningún cargo de nada, no hay ninguna responsabilidad. Cuando queráis os podéis desconectar, pero la idea es que, y si os gusta, eso sí, por favor, si os gusta, decírselo a otros abuelos que lo necesitan. Y así ensanchamos Y una el cosa, tema. Beatriz, cuando mires la web, ya puedes estar empezando a pensar dónde podría colaborar. Tienes mucha Cuentos. mucha cosa que compartir. Eres una gran escritora. Sí. Y bueno, tú te miras la web y Dios te toque el corazón. Por ejemplo, una historia de vida, eso que has explicado de tu abuelo. Esto es precioso. Que te hacía ver Cuba. En el mío me explicaba un cuento que era un garbancito que tenía un anillo y hacía así y desaparecía. Y yo pensaba que era de él y después resulta que era de los hermanos Andersen. El cuento, él me lo cambiaba, pero para mí era el mejor cuento que me explicara, ¿no? Es decir, explícate. Que es, bueno. Y Timoteo también, ¿eh? Los dos. Ya eso lo traduciremos en inglés, si lo pasa. Entraremos Ahí. y bueno, pues nada, ha sido un auténtico placer. Que el Señor os ayude, pues eso, siendo personas normales, pero que tenemos al Señor, y esa es la gran diferencia, ayudar a que otros conozcan al Señor y sean más felices en una etapa de la vida que no estamos ahí para saltar a la comba, pero sí tenemos mucho que decir. Así que un abrazo muy fuerte para los dos, todo mi cariño de verdad, y creo que puedo hacer partícipe a Timoteo también. A ver cuando nos pasa un poco la pandemia y nos tomamos un pulpillo o una crema catalana. ¿Okay? Lo que sea. Yo pongo lo catalán, tú pongo lo gallego y aquí hacemos pues lo que sea. Bueno,
Pues que el Señor os bendiga y os ayude muchísimo. Ha sido un Gracias. placer. Y para todos vosotros, pues la verdad que me he disfrutado muchísimo haciendo esta entrevista y os animo a entrar en esta web y estoy segura que va a ser de muchísima bendición para vuestras vidas. Y como siempre os digo, el Señor está ahí. Y sobre todo para la gente mayor que a veces se siente sola, viuda, no es una etapa fácil, no es una etapa fácil y cuanto más mayor, peor, que el Señor está tan cerca como la distancia de una oración. Así que el Señor os bendiga. Un fuerte abrazo desde estas tierras gallegas. Beatriz Garrido.